Este programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Hoy vamos a hablar del principal miembro de la dinastía de periodistas más grande de Colombia, el señor Guillermo Cano Izaza, considerado el maestro de los maestros periodistas. Era el Aladid del periodismo puro. Es el periodista más importante en la historia de Colombia. Él fue muy valiente, muy valiente. Era un hombre muy querido. Es un gran escritor, además. Las crónicas de don Guillermo son de un lenguaje, digamos, maravilloso. Era un periodista a las 24 horas del día. El maestro Guillermo Cano fue cruelmente asesinado frente a la sede del diario El Espectador el miércoles 17 de diciembre de 1986 por un grupo de sicarios a cargo del temido Pablo Escobar Gaviria y de varios miembros del Cartel de Medellín. 8 disparos en su pecho acabaron con su existir. Yo me asomé a la ventana y vi que el carro de don Guillermo se estaba estrellando contra un poste. Y en un momento comentamos, uy, ¿cómo están de destemplados los voladores este año? En esa época todavía había pólvora. Era una persona que no callaba nada, una persona que era muy audaz en el periodismo. Yo creo que no se ha sabido toda la verdad. Indiscutiblemente, la muerte de don Guillermo Cano Izaza, director del diario El Espectador, conmocionó al país. Me acuerdo mucho de él porque lo mató el narcotráfico. Aún me duele. Digamos, el homicidio de Guillermo Cano tuvo un impacto muy grande en toda la prensa, tanto en Colombia como a nivel mundial. La forma de ejercer periodismo en Colombia nunca más volvió a ser la misma. Las consecuencias de esta muerte fueron nefastas. Los periodistas escribían con una rabia indescriptible. Al día siguiente de la muerte de Cano, el periódico El Espectador tituló "Seguimos adelante", y todos los periodistas del país se unieron y siguieron adelante y conformaron un equipo de trabajo llamado el Frente Unido para denunciar a quienes estaban detrás del negocio de las drogas. Bienvenidos, aquí comienza Expediente Final. La solidaridad fue impresionante. O sea, si no hubiese habido solidaridad de los medios en Colombia, El Espectador no hubiese podido salir al día siguiente. Era un periodista a las 24 horas del día. Fue el gran defensor de los ahorradores. Pero fue muy valiente, muy valiente. Era un gran reportero. Siempre le dijeron, no te metas, Guillermo. Guillermo Cano Izaza es el periodista más importante en la historia de Colombia. Fue cronista taurino, deportivo, hípico, comentarista político, analítico, columnista, escritor, editorialista. Recibió el Premio Nacional de Periodismo por su inmortal columna Libreta de Apuntes. Obtuvo un Premio Simón Bolívar y muchos reconocimientos más. Fue director del periódico El Espectador y también fue el profesor de los periodistas más emblemáticos que ha tenido Colombia a lo largo de su historia. Su muerte fue declarada delito de lesa humanidad. Pues bueno, era el tío entrañable, muy encerrado en sí mismo, bastante callado, digamos. Yo nunca recibí órdenes de él, pero sí sugerencias, ¿no? Eso lo recuerdo mucho, como también recuerdo mucho su saludo, su sonrisa y su pregunta de siempre, ¿qué ha pasado? A sabiendas de que uno sabía que él estaba empapado de todo. Iba pegado a los medios, al radio. Entonces era muy difícil que él lo chiviaran porque... Y si no lo chiviaban a él, no chiviaban al espectador, ¿no? En ese sentido, era un periodista a las 24 horas del día. Ejerció el periodismo en la época de mayor violencia en Colombia. En ese entonces, los cárteles de la droga tenían sembrado el terror en cada rincón del país. Cano no titubeaba a la hora de escribir o denunciar en su contra. El periódico El Espectador se convirtió en un abanderado en la lucha a favor de la libertad de expresión desde el año 1940.
Guillermo Cano ingresa al periódico a finales de los años 40 y de entrada tiene que enfrentar todos, digamos, las dificultades de la violencia partidista liberal conservadora. En los años 50 se convierte en uno de los principales defensores de la libertad de expresión y en los años 80 dio la pelea contra el narcotráfico. Guillermo Cano siempre nos enseñó a nosotros que el oficio del periodismo era un oficio complicado, difícil, porque tenía siempre que ser el contrapoder de los poderosos, valga la redundancia, de los que se creían intocables. Algo que me encantaba de él era esa pasión que tenía porque lo que se dijera siempre tuviera una investigación detrás. Él encarnaba otro de los grandes valores del periodismo, que es el coraje y la valentía. O sea, un periodista tiene que ser valiente para enfrentar lo que su vida periodística lo va a llevar a enfrentar. Él fue muy valiente, muy, muy valiente. Fue enemigo de la candidatura de Turbay. Es más, antes, mucho antes, a comienzos del Frente Nacional, se opuso a la candidatura de Guillermo León Valencia. Esa máquina de escribir era de él, era una de las que utilizaba. Es el símbolo, pues, de ese periodismo osado e independiente que se ha ido perdiendo en este otro mundo de las fake news y de los inventos de las redes sociales. O sea, El Espectador es una cuna del periodismo investigativo en Colombia y también cuna del periodismo independiente, donde el manejo con el poder siempre ha sido muy distante. Libró varias batallas a favor de la justicia social. A Cano le preocupaba la economía del país, la situación del pueblo y los derechos humanos. Se volvió una leyenda periodística luego de que la pluma no le titubeara para denunciar las irregularidades que afectaban a los colombianos. Nos comprometemos a defender los derechos humanos donde se intente vulnerarlos en materia leve o grave. No habrá vacilaciones en ese sentido ni poder que nos intimide. Él decía que en materia de derechos humanos no podía haber medias tintas, había que defenderlos, sí o sí. Lo segundo era que la lucha era total y absoluta por la transparencia de los recursos públicos. Guillermo pues estaba recién nombrado director del Espectador, tenía 27 años. Luego todo lo que se relacionó con los derechos humanos. La última nota de él es una historia muy bonita de una niña que le pide que le ayude a encontrar a su papá. Y eso pues para mí es estar directamente vinculado con la necesidad de una persona, con el humanismo que representaba esa nota. Mientras la justicia siga cojeando y no llegue, como no está llegando en casos tan graves y delicados como los que conoce la opinión pública, este país difícilmente logrará recuperar su título ennoblecedor de potencia moral y jurídica. Cuando yo entré al periódico, pues lo que estaban haciendo en el periódico era nada menos ni nada más que la investigación más grande contra un grupo económico que en ese momento era el más importante del país, que era el Grupo Gran Colombiano. Con el Grupo Gran Colombiano, digamos, el problema es que en esa época era el conglomerado económico más poderoso, o se fue convirtiendo en el conglomerado más poderoso de Colombia. Sin embargo, lo hizo con algunas jugadas que no eran legales. Entonces, el periódico empieza a denunciar esa captación de ahorros para unos objetivos no muy sanos. En el grupo empiezan a desmentir al periódico, decirle que se está inventando cosas y cada vez el enfrentamiento es más fuerte. El Espectador demostrando con hechos que sí se estaban dando esas especulaciones
y ellos tratando de acallar al periódico, quitándole la pauta publicitaria. Don Guillermo comenzó con un equipo de trabajo de periodismo investigativo a mirar el tema de los ahorros de algunas personas que tenían en entidades financieras. Y ahí se comenzó a investigar y se denunció todos los sobornos o traslados de dinero de usuarios del sistema financiero. Y después de los años, pues se comprueba que el periódico tenía razón y los directivos del grupo Gran Colombiano salen del país, huyen, porque iban a ser capturados. Obviamente afectó las finanzas duramente y sin embargo él siguió adelante protegiendo esa investigación. A nosotros nos repugna la paz de los sepulcros, la paz que se impone sobre la muerte violenta, sobre la coacción y el secuestro, sobre la violación de los derechos humanos, cométala quien la cometa. Creo que Guillermo en estos momentos y en estos últimos años de Colombia hubiera sido el principal defensor de la paz, de que se lograra la paz, porque hay uno de los artículos más bonitos y buenos que tiene él, que es, dice, ¿por qué no ensayamos la paz? Tal vez mañana sea demasiado tarde si no hacemos ahora, hoy, el esfuerzo heroico de combatir los delitos contra el sufragio. Cuando el periódico se convirtió en el principal opositor, por ejemplo, de un gobierno liberal como el que más, de López Miquelsen, se convirtió en el enemigo acérrimo, pero además con investigaciones, haciéndole toda clase de denuncias. Cuestionó mucho el gobierno de Turbay Ayala, ¿sí? Ellos siempre eran la voz de la conciencia. Yo digo que Guillermo Cano era la voz de la conciencia del Partido Liberal y nunca se subyugó ni siquiera a las figuras importantes del partido si no estaban de acuerdo con los principios liberales que él defendía. Cuando se veía en El Espectador que el Partido Liberal no estaba cumpliendo con sus obligaciones hacia la ciudadanía, El Espectador se apartaba de esas directrices del Partido Liberal. Sí, yo creo que el gran rompimiento, digamos, de la prensa ligada a los partidos, pues estuvo en El Espectador, que fue el primero que, digamos, rompió con el Partido Liberal como partido. Defender las ideas liberales obviamente siempre será un principio de este periódico, pero no al partido o a los políticos que ejercen pues la política. Somos un periódico con una larga trayectoria de persecuciones implacables, pero con un respaldo enorme de opinión pública. Es un periódico viejo en años, pero joven, muy joven en su desarrollo ideológico y material. Su postura hacia el pluralismo editorial e informativo en los medios de comunicación es crucial para el equilibrio de un medio de comunicación. Y en términos generales, pues la defensa de todos aquellos sectores, de alguna manera minorías, creo que es otra mirada fundamental que aprenden los periodistas de todos los tiempos. Caen los pequeños peces, los peones, las mulas, los jóvenes narcoguerrilleros, los padrinos, los capos, la élite continúan libres. Claro, lógico, él ya vislumbraba finalizando los 70 y comenzando los 80 ese matrimonio de narcotráfico y políticos. Y bueno, en su libreta de apuntes dejó plasmado todo ello. Yo creo que él sí dimensionaba el enorme poder criminal que tenía el narcotráfico y Pablo Escobar particularmente, pero yo creo que todos como sociedad no teníamos tan claro eso. Su misión era hacer el periodismo por encima de cualquier circunstancia. Él fue el primero que denunció a Pablo Escobar. Pablo Escobar lo sentenció a muerte. Guillermo Cano es asesinado. Para ese entonces, el cartel de Medellín era la red de narcotraficantes más
peligrosa y poderosa de Colombia. Su líder era el narcoterrorista Pablo Escobar Gaviria, quien luchó contra el Estado, tuvo las principales rutas de envío de cocaína del mundo y sembró el miedo a través de secuestros, atentados y asesinatos. Comenzó desde 1980 y culminó en los 90. A pesar de que Pablo Escobar era un hombre tan poderoso, los primeros años intentó mantener un bajo perfil para no ponerse en evidencia ante las autoridades y el gobierno. Escobar se presenta como un comerciante normal y así trata de hacérselo entender a la gente. Y el espectador y otros pocos dicen, no, aquí hay unas cosas que no son claras y que este señor debe aclararlo ante la sociedad. Pablo Escobar comenzó a aparecer en el ambiente nacional como un empresario exitoso y generoso, regalando casas a los pobres en Medellín, adecuando campos de fútbol, regalando uniformes y después en la política, ¿no? Quería pasar de prohombre de Colombia. Pablo Escobar tenía la máscara más impresionante, además encubierta por su poderoso dinero. Entonces Pablo Escobar todo lo compraba, pero a Guillermo Cano no lo pudo comprar. Inicialmente nadie sabía a ciencia cierta quién era realmente Pablo Escobar y qué clase de ser humano se escondía detrás de su fachada. Los periodistas, con su sexto sentido, sabían que se estaban formando grupos de narcotraficantes que a largo plazo terminarían afectando al país a través de su régimen del terror. Comenzamos a hacer, bajo la tutela de Fabio Castillo y de Guillermo Cano, una serie de viajes a toda Colombia. Nos designaban una región, íbamos y informábamos. Y ahí empezamos a tejer esta historia de cómo era que se estaba creando este monstruo, digamos, del narcotráfico y de cómo sus tentáculos, porque era lo que nos enseñó Guillermo Cano, estaban totalmente, digamos, aliados o plantados, ¿sí?, en estructuras políticas. Como si fuera poco, Cano tenía un pálpito. Aquel congresista llamado Pablo Escobar no le generaba confianza. Sentía que algo oscuro escondía detrás de su investidura. Su equipo de trabajo fijó sus ojos en Escobar. Cano dio la orden de que había que descubrir qué se escondía detrás del político. El director del Espectador recordaba que años atrás Escobar fue capturado, pero no tenía la certeza. Hemos venido a realizar nuestro programa número 14 de Civismo en Marcha. Se comenzó a hablar del personaje nefasto y él se acordó que en alguna ocasión una persona con ese nombre había sido detenido por delincuente o algo. Ahí es cuando Pablo Escobar responde y dice, si hay alguna prueba contra mí que me la muestren y yo abandono la política. Pero yo no tengo nada, yo no le debo nada a la justicia colombiana. ¿Usted asegura que su dinero no es ilícito desde ningún punto de vista? Desde ningún punto de vista. Estamos siendo calumniados y agredidos por falsas informaciones y por palabras dañinas que lanzan contra nosotros nuestros enemigos políticos. Entonces, internamente en el periódico se empieza a investigar. Guillermo Cano se reúne con su redactor y dice, hay que ver si tenemos alguna prueba específica contra Pablo Escobar. ¿Qué hizo Guillermo Cano? Nos puso a nosotros, a todos, en la tarea de ir a ese desordenado archivo del Espectador, porque era un desastre el archivo, no estaba ordenado, a buscar esa bendita foto durante 1 mes y medio. Duramos buscando foto por foto, foto por foto. Hicimos toda una labor de investigación buscando la famosa fotografía. Don Guillermo recordaba muy bien que ese personaje había sido capturado en algún momento. Y al decir que este señor se presentaba al Congreso, se acordó de algo que había visto hacía tiempos. Entonces había que buscar y ojear periódicos hasta que finalmente se pudo localizar.
eso que en esa época se llamaba el olfato del periodista, pues es que lo tenía hiper desarrollado. Entonces, cuando el contrastar o recordar, yo recuerdo haber visto una fotografía de un jalador de carros, cuando ve ese rostro de alguien que aspiraba a estar en el Senado, y la investigación debería ir por acá. Y claro, efectivamente, pues era muy claro quién había descubierto ese eslabón, que de no descubrirse, pues nos hubiera dejado un vacío muy grande y hubiéramos tenido a Pablo Escobar en el Senado. Empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. Luego de que se confirmara la noticia, don Guillermo Cano se fue lanza en ristre contra Pablo Escobar, demostrando que no se trataba de un honorable congresista. Pablo Escobar era un delincuente. Esta denuncia la hizo en 1983 y el escándalo fue impresionante. De pronto sale de ese archivo, que era un archivo, repito, muy desordenado, el jefe de judiciales, ¿sí? El editor de judiciales, y dice, miren lo que encontré, y se le acerca a Guillermo Cano y le entrega la foto. En el cual aparecen dos fotografías con su reseña de detenidos, en el que están Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria. La foto de Pablo Escobar con el número con el que se le había asignado el día que lo habían capturado. Y adivinen cuándo lo capturaron. 1976, y lo habían capturado precisamente por haberle encontrado en su automóvil, en su carro, una cantidad de coca suficiente como para meterlo a la cárcel. Pero lo que descubrimos también es que las personas que descubrieron, hicieron el hallamiento y lo capturaron, ¿sí?, habían sido asesinadas y que el proceso estaba muerto, silenciado. Entonces, como que se perdían todas las pistas del caso. No había rastro. Sin embargo, don Guillermo manda a uno de ellos a Pasto a que averigüe en los juzgados a ver si hay algún rastro de ese expediente, y lo encuentra. Inmediatamente Guillermo Cano, me acuerdo, se sentó, organizó el equipo, empezamos a escribir, y me acuerdo en ese momento de emoción, porque nadie se imaginó que después de esto nos iba a pasar todo lo que nos pasó. La emoción de haber sacado una chiva de semejante de semejante tamaño. ¿Por qué? Porque estábamos descubriendo que Pablo Escobar efectivamente era un narcotraficante. ¿Y qué hizo Guillermo Cano? Inmediatamente, antes de salir esa historia, delante de nosotros llamó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara, y le dijo, mira, descubrimos esto va a pasar. Y me dijo a mí, María Jimena, le lleva toda la información que usted necesite. Y yo me fui, le entregué la información a Rodrigo Lara, ¿sí?, por cuenta de Guillermo Cano. ¿Y qué hizo con eso Guillermo Cano? Pues que comenzó a llamar a congresista por congresista hasta que en 10 días, ¿sí?, logró que se le quitara la investidura parlamentaria a Pablo Escobar. Entonces, ya con toda la historia completa, sale publicado el caso, y a los pocos días Escobar tiene que renunciar. Y en 10 días, Pablo Escobar se convirtió en un prófugo de la justicia porque se fue en la clandestinidad. La suerte de Escobar cambió porque a través de esta publicación el mundo se enteró de quién era realmente el narcoterrorista, y la de Cano también, porque ahí fue cuando se firmó su condena a muerte. Él fue el primero que denunció a Pablo Escobar, ¿no? Fue el primero que lo puso en el país como en su condición de narcotraficante. Y de ahí comenzó la guerra, prácticamente, que le declararon la guerra al Espectador y en particular a don Guillermo. Adelante, pues todas las últimas cosas que escribe sobre el narcotráfico, por ejemplo, es todo lo que nos sucedió después y lo que nos sigue sucediendo, desgraciadamente, por no haber hecho caso o por no haber podido hacerle caso, ¿no?
más que nada por no haber oído lo que tanto advirtió. Su misión era hacer el periodismo por encima de cualquier circunstancia. Él fue el primero que denunció a Pablo Escobar. Pablo Escobar lo sentenció a muerte. Guillermo Cano es asesinado. En 1983 comenzaron las amenazas en contra de don Guillermo Cano. Él hizo caso omiso, siempre aseguró que nadie podía callar la verdad. Pero Pablo Escobar ya lo había sentenciado a muerte. En 1986 fue asesinado. Incluso 3 años después también le pusieron una bomba a las instalaciones del Espectador que dejó como resultado 73 heridos. El asesinato de Guillermo Cano nos pegó muy duro, pero después vino la bomba, que también fue duro. El asesinato de compañeros en Medellín, que además no empezaron. Hasta ahora quienes estaban matando eran los periodistas, pero en Medellín mataron a la niña de publicidad y el administrativo, que nada tenía que ver con la generación de contenidos. Yo recuerdo del doctor Barrientos, el subdirector de Occidente en Cali, de un periodista payanés, Cristian Martínez Sarria, que no paraban de denunciar y a todos se sacrificaron. Cada semana el Espectador tenía que cambiarse de sede en Medellín porque la presión en Antioquia era muchísimo. Cuando iban los camiones desde Bogotá hacia Antioquia con el periódico, los interceptaban, quemaban los periódicos. Ya no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. La sentencia de muerte estaba dada. A la oficina de don Guillermo Cano comenzaron a llegar peligrosas e intimidantes amenazas. Hubo muchas amenazas. Llamaban al periódico. Pero hay que seguir adelante. Eso era lo que decía. Hay que seguir adelante. Y está documentado y que efectivamente sí las recibió, pero él no comentaba eso, lo comentó muy poco. Creo que a Juan Guillermo le comentó alguna vez y no más. Él era tan consciente de que estaba amenazado y que estaba expuesto que no aceptó nunca guardaespaldas. Él decía que él no iba a exponer a un hijo ajeno porque lo mataran por su culpa. Pienso que de pronto algún gobierno que hubiera visto, que hubiera tenido una leve sospecha de lo que podía pasar, hubieran debido a ponerle una vigilancia, pero tampoco la hubiera querido. Su familia estaba preocupada por las consecuencias que podrían llegar a tener sus denuncias. Yo sí le dije alguna vez, después de una de sus libretas de apuntes en donde fue muy fuerte contra los carteles de las drogas, que le dije, mira, está estupenda la columna, pero tienes que tener un poco de cuidado. Me dijo, no, es que lo que están haciendo con los jueces de la República, con la intimidación que le están haciendo, no lo podemos dejar pasar. La víspera hay una célebre entrevista de Cecilia Orozco, donde él pronunció esa frase que, según la cual yo salgo de aquí a las 7 de la noche y no sé qué me va a pasar. Yo salgo aquí del periódico por las noches y no sé qué va a pasar. Y fíjate que una vez que salió, al día siguiente salió a esa hora y pasó lo que pasó. No había marcha atrás. Pablo Escobar dio la orden a un grupo de criminales de los Priscos para que asesinaran a Guillermo Cano. El día elegido para que cometieran el magnicidio fue el 17 de diciembre. Esa mañana fue muy intensa para el equipo de redactores del Espectador. Amparo Hurtado de Paz, corresponsal del periódico en Miami, fue asesinada por su hijo mayor. Una tragedia muy dolorosa. Ese último día de él fue bastante trágico porque empezó con la noticia de la muerte de Amparo Paz
Entonces, eso fue tipo 6:30, 7 de la mañana. Entonces, el despertar fue terrible. Lo primero que se pensó precisamente fue que había sido un ataque del narcotráfico. Pero Guillermo desde un comienzo dijo, esto no es narcotráfico, esto tiene que ser algo distinto porque esto no es, digamos, no es la costumbre que tienen los narcotraficantes de asesinar a una persona, y efectivamente pues después se comprobó que no. Después se descubre que fue el muchacho, el hijo mayor, que en un ataque pues de locura acabó con la familia. Por la tarde yo me acuerdo que pues ya como habitual yo salía de mis labores como a las 6. Ese día yo tenía una novena de Navidad en mi casa, entonces me retiré temprano, llegué a la oficina, abrí, me despedí de él y me fui. Doña Ana María de Cano, la esposa de don Guillermo, me llama y me dice, Danilo, por favor, entrégale a Guillermo, apenas vaya a salir para la casa, las últimas 3 o 4 cosas que escribió Amparo, para que yo quiero revisarlas. Pero no se las entregues en la oficina, se las entregas cuando esté saliendo, porque se le olvidan. A las 6:30 de la tarde, don Guillermo Cano se dispuso a volver a su casa para compartir con su familia durante la novena. Organizó algunos papeles, cuadró un par de entrevistas, recogió algunos regalos que le llegaron y salió creyendo que su destino era regresar al seno de su hogar, cuando realmente quien lo estaba esperando era la muerte. Había una señal que nosotros sabíamos que el director se iba a ir porque cuando salía de su oficina, él tiraba la puerta durísimo. Era curioso porque esa era nuestra señal de que el director se está yendo, era el portazo. Efectivamente, sonó la puerta y yo salí al pasillo y le dije, don Guillermo, hágame un favor y llévele esto a doña Ana María, es que va a escribir una cosa sobre Amparo Hurtado. Claro, mijo, como siempre, el trato familiar. Hasta mañana, mijo, buena noche. Lo recuerdo muy bien, estaba muy cargado de paquetes, era época de Navidad y tenía muchos presentes, estaba encartado. Le dije, don Guillermo, ¿quiere que le ayude? No, mijo, tranquilo. Él siguió su paso hacia el primer piso y seguramente hacia el parqueadero donde cogía el vehículo. A las 7:15 de la noche, Guillermo Cano salió del Espectador rumbo a casa. El legendario periodista se trasladaba en su camioneta Subaru de placas AG5000 cuando 2 sicarios de la banda Los Priscos lo interceptaron justo después de hacer un giro en U frente a las instalaciones del Espectador y le propinaron 8 disparos en el pecho. Para él salir hacia el norte, simplemente salía del Espectador, el edificio de la 68, cogía hacia el sur y hacía un retorno. Muy cerca, a una cuadra, estaba el retorno donde siempre hacía el cruce. En ese sitio lo estaban esperando los sicarios. Cuando él hace el cruce para volver hacia el norte, le dispararon. Yo no estaba mirando la escena, yo estaba en mis actividades normales, pero vimos los disparos. Ese viernes nosotros estábamos haciendo una edición especial dedicada a Wole Soyinka, que había ganado el premio Nobel. Estábamos en ese momento en la redacción, en el centro, en el corazón del periódico, y en un momento comentamos, uy, ¿cómo están de destemplados los voladores este año? En esa época todavía había pólvora. Y pues no, que no eran voladores. Fue cuando abalearon a Guillermo Cano. Cuando yo vi los disparos afuera, yo me asomé a la ventana y vi que el carro de don Guillermo se estaba estrellando contra un poste al frente de una empresa que ya hoy no existe, que se llama Corpacero. Entonces, todos, don Guillermo, entonces mucha gente salió corriendo. Cuando yo voy también hacia el carro de don Guillermo, digamos al frente en la avenida, me encuentro con el hijo, con Juan Guillermo Cano, y me dijo, mi papá.
No me dijo sino eso, mi papá. Yo lo saqué y le dije a alguien que me ayudara. En ese mismo momento llegó otra persona, un compañero del tiempo que trabajaba en publicidad, Alfonso Converse, y llegó en un carro. Entonces nos subimos, yo me subí en la parte de atrás del carro de Alfonso con don Guillermo en los brazos. Me acuerdo que yo salí de ver cine y alguien me dijo, oiga, García Márquez lo está buscando, le está buscando urgentemente. Entonces, en ese entonces no había celulares, yo llegué rápido a la casa de Gabo, me abrió Mercedes con lágrimas en la cara, me sorprendí y veo yo a Gabo totalmente, digamos, desarticulado, ¿sí? Con una cara que nunca le había visto en la vida. Me dijo, mataron a mi amigo Guillermo Cano. Yo no lo podía creer. Y ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y me contó, yo no lo podía creer. Estoy en la novena, mitad de la novena suena el teléfono a mi prima Marisol Cano y diciendo, mire, su papá le pegaron unos tiros. Entonces yo como que me caí, me derrumbé, alcancé a decirle dónde están. Y ella me dijo y nos fuimos con un cuñado y con el suegro y con mi señora al lugar de los hechos. Fui el último, yo creo que fui el último en llegar a la clínica de Gabo. Cuando yo llego a las inmediaciones del periódico, ya veo la gente allá al lado del carro, y ya vi policía, pero no tenía la menor idea que había sucedido. Yo pensé que me necesitaban para algo allá y fui directamente, y ahí fue que ahí me entero con alguien del periódico que era lo que había pasado, y ya me explicaron que había sido un atentado a don Guillermo, que ya había sido trasladado a la clínica de previsión social. Trato de acordarme, fue a donde lo llevaron. Yo vivía cerquita a mi hermana estaba casada con un hermano de Guillermo y ellos dos fueron a la casa y me dijeron que a Guillermo le habían disparado, entonces inmediatamente salimos, no sabíamos a dónde lo habían llevado ni dónde estaba, hasta que al final nos dijeron que estaba en la clínica de la policía. Naturalmente todo el mundo periodístico reaccionó. Se silenciaron los periódicos, ese día no circularon los periódicos. Guillermo Cano Izaza fue velado en el mismo periódico del Espectador. Allá estuvimos todos, allá asistió todo el mundo político, el mundo económico, el mundo periodístico, a rendirle un tributo a este gran hombre. Los periodistas quedaron mudos. Por primera vez no tenían palabras para describir lo que ocurría. Fui a la Marcha del Silencio, estuve, porque ese día hay que recordar, pues no hubo señales de radio, no hubo señales de televisión, ni siquiera abrieron las salas de cine. Por supuesto no hubo periódicos y la convocatoria era ir a la Marcha del Silencio en el centro de Bogotá. Imágenes y sensaciones que son realmente impactantes y que es una jornada única en la historia del periodismo mundial. Eso fue un homenaje muy hermoso, como hermoso fue la despedida de Guillermo cuando salimos del periódico hacia el cementerio. Ver toda la autopista con gente sacando pañuelos blancos, una cosa tan espontánea y tan como del alma, fue muy bonito. Llenos de una ira infinita, deciden unirse para no permitir que vuelvan a intentar callar la verdad. Había que seguir investigando y denunciando. Los narcotraficantes no podían apoderarse del país. Así que en un hecho sin precedentes se unen los diarios El País, El Colombiano, El Heraldo, El Tiempo, El Espectador y los noticieros de televisión para crear el Frente Unido. No nos iban a callar y que Guillermo Cano era una memoria indeleble que nos iba a seguir impulsando, a seguir haciendo lo que él siempre nos había enseñado.
No, la solidaridad fue impresionante. O sea, si no hubiese habido solidaridad de los medios en Colombia, El Espectador no hubiese podido salir al día siguiente. El crimen de Guillermo Cano fue declarado un delito de lesa humanidad. Como un tributo a su memoria, la UNESCO creó el Premio Mundial a la Libertad de Expresión Guillermo Cano, que este año se entregó en Etiopía. Y para mí es muy satisfactorio ver que, por ejemplo, este año lo ganaron 2 periodistas de Birmania que habían hecho sus publicaciones a raíz de unos actos muy violentos que había tenido el gobierno con el pueblo. Esos periodistas fueron puestos presos y hacía creo que más de un año que estaban presos y en muy malas condiciones. Se les concedió el premio y a los 8 días estaban libres. Es un ejemplo de transparencia y eso es muy importante hoy en día. No en vano también el CPB, el Círculo de Periodistas de Bogotá, también creó un premio y se entrega cada año el premio Guillermo Cano y pues obviamente ha sido reconocido internacionalmente y ese premio se estimula la labor del periodista. Es un hombre que hay que seguir, que todo periodista que quiera hacer un buen periodismo debe seguir, sobre todo en estos tiempos donde hay tanta polarización, donde hay tanta noticia falsa. Durante las investigaciones, 12 personas resultaron misteriosamente asesinadas, entre ellas un magistrado, un abogado, una jueza. Solo una persona ha sido judicializada por este crimen, Luis Carlos Molina Yepes, quien fue el encargado de pagarle a los sicarios por los servicios prestados y quien además ya pagó 6 años de cárcel. Se supo que en este acto vil también estuvieron implicados Jorge Pavón, alias El Negro Pavón. Afortunadamente fue declarado de lesa humanidad para que no cierre y para que se siga investigando, porque todavía hay muchas personas que, gozando, para decirlo de alguna forma, de la clandestinidad o de la no actuación de la justicia, han ido subiendo puestos, están por ahí de pronto en el Congreso y otros siguen con sus negocios en Antioquia. El país en algún momento tendrá que hacer ese juicio, esa responsabilidad, no para que ya estén en la cárcel, sino para que dentro de la forma de construir una sociedad se sepa la verdad, porque indudablemente ha sido uno de los temas que mucho daño le ha causado a Colombia y que todavía sigue teniendo secuelas en la sociedad colombiana. Yo creo que no se ha sabido toda la verdad, porque esa oficina de Envigado tiene demasiados misterios, demasiadas situaciones complicadas que no se acaban de entender, y aunque yo creo que sí el principal culpable fue Pablo Escobar, ahí debe haber otras personas que le colaboraron. Lamentablemente es un tema de absoluta impunidad, y cuando se pensaba que de pronto pudiera tener algún desarrollo en la justicia internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también está empantanado el tema por un trámite burocrático. Vivimos inundados por el mundo electrónico de información y nosotros creemos que hay gente que debe presentar sus puntos de vista, porque hay lectores que les interesa esos puntos de vista. 10 años después de su muerte, sus herederos crearon una fundación sin ánimo de lucro para rendirle tributo a su nombre y que trabaja por defender la libertad de expresión para la prensa. Aunque han pasado casi 33 años desde que su vida se apagó, su familia sigue esperando que se haga justicia. Hasta aquí, un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos en 8 días con otra historia de impacto. Que tengan un resto de domingo feliz.